Bueno, gente, espero que se encuentren realmente muy bien. Por supuesto, les doy la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a continuar con la serie de videos dedicadas a las meditaciones metafísicas. En esta ocasión estamos con la cuarta meditación. Nosotros ya hemos hecho videos haciendo un recorrido general por todas las meditaciones, también específico a lo que es la introducción y a las distintas ediciones. Nosotros estábamos trabajando con la editorial de Editorial Gredos, con la edición de Editorial Gredos y también con la de Editorial Prometeo. Habíamos contrastado con las distintas ediciones y también hablamos de la edición de 1641, la primera publicación en latín, la segunda de 1642 y después las diferenciaciones en algunos pasajes con la edición francesa y hablamos también de toda la problemática y las revisiones hechas por el mismísimo Descartes. También sobre la cuestión de la obra, las problemáticas de las primeras intervenciones con respecto al método que va a utilizar. También la diferencia entre estar el sueño y la vigilia, el método del genio maligno. Después también esta idea de dudar de todo y encontrar algún conocimiento que tenga que ver con la certeza. Después, cuando llega a esta conclusión de je suis, j'existe, esto de yo soy, yo existo, que va a ser verdadera cada vez que lo pronuncie, qué pasa cuando no estoy pensando. Hablamos también de la diferencia ontológica, el problema con también el término griego to, ¿no? Lo ente o la cosa que existe. Y después empieza también con esta cuestión que nosotros hablamos del ex nihilo nihil fit, de la nada nada viene, hace la justificación en la segunda parte que nosotros abordamos de la tercera meditación metafísica sobre la demostración de la idea de Dios por el principio de causalidad. ¿Cómo entonces no se puede hacer una progresión al infinito entre causas y efectos? Entonces tiene que haber una causa primera que es causa de sí y de esta manera cerraba la conclusión, además también de esta cuestión que tiene que ver con nosotros, en tanto seres finitos, cómo podemos concebir una idea infinita, ¿no? Y además también esta cuestión de que nosotros podemos tener una tendencia a la perfección, pero que Dios es perfecto en acto, ¿no? Para los que vienen siguiendo también las distintos videos y transmisiones que tenemos en el canal, estamos abordando la metafísica de Aristóteles y muchos de los temas abordados en metafísica de Aristóteles, sobre todo esta cuestión del primer motor inmóvil, la cuestión de la metafísica en tanto G pro T filosofía, en tanto filosofía primera y la concepción de la sabiduría y la teología como filosofía primera, tiene que ver mucho con aquello que está discutiendo también el mismísimo Descartes en estas meditaciones, ¿no? Bien, les recuerdo antes de comenzar con la cuarta meditación que pueden apoyar el canal adquiriendo cualquiera de mis libros. En este caso, les recomiendo adquirir Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en Nietzsche, como así también el lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Martin Heidegger. Ambos libros están en formato físico y digital y bueno, realmente me ayudan un montón adquiriéndolos, más allá de que ustedes también, no es que están haciendo una donación o algo, sino que se están llevando un libro con un material también para que ustedes puedan trabajar. Dicho esto, cuarta meditación metafísica con el título acerca de las cosas desprovistas de todas materias y comienza con esta cuestión, con esta idea de dirigir los pensamientos a las cosas desprovistas de toda materia, a las puramente inteligibles. Esta cuestión también en contraposición con Aristóteles, ¿no? Donde pareciera ser que nuestro conocimiento de las cosas que nos resultan más lejanas son a su vez las más cercanas, una cuestión que también en la ontología heideggeriana va a aparecer, que aquello lo más lejano no suele ser lo más cercano y lo más cercano lo más lejano, en esta cuestión que tiene el Dasein, por ejemplo, en el trato con los entes, ¿no? Como que en esta cotidianidad las cosas se nos van ocultando. Bueno, aquello que tiene que ver con la idea de Dios, con la idea del alma,
son aquellas que podemos concebir de manera más clara y distinta y por tanto tener un conocimiento certero, en lugar de aquellas que nosotros podemos tener un contacto más directo a partir de nuestros sentidos y por el conocimiento sensible, porque son los sentidos aquellos que nosotros podemos concebir que nos engañan. Entonces, en aquellas entes o cosas que están ahí afuera, no podemos tener una certeza o estar seguro de que lo que estamos conociendo es aquello que después creemos que es. Por tanto, esto más cercano termina siendo también lo más oscuro en algún punto. Por eso acá comienza hablando también de Dios como evidencia y certeza, ¿no? Y acá comparto una cita que dice así, ¿no? Y cuando considero que dudo, es decir, que soy una cosa incompleta y dependiente, la idea de un ser completo e independiente, es decir, de Dios, se presenta a mi espíritu con igual distinción y claridad. Y por el solo hecho de que esta idea se encuentre en mí, o bien de que yo que poseo esta idea sea o exista, concluyo con tanta evidencia la existencia de Dios, así como que mi existencia depende por entero de Él, en todos los momentos de mi vida, que no pienso que el espíritu humano pueda conocer nada más con nada, con más evidencia y certeza que al propio Dios. En Dios se encuentran todos los tesoros de la ciencia y de la sabiduría, y que es imposible que Dios engañe, porque en todo fraude y engaño hay imperfección. Por tanto, Dios no puede ser un engañador, ¿no? Por eso después había postulado en las primeras meditaciones la idea de un genio maligno, ¿no? Si Dios engañase, estaría mostrando una suerte de debilidad, de malicia. Y aparte, como habíamos mencionado nosotros en el video anterior, esta cuestión de concebir a Dios con distinción, con claridad, de tener un pensamiento de algo tan infinito y con esta cantidad de cualidades, es lo que en algún punto también nos marca que esa idea que nosotros tenemos es puesta por Dios mismo y que bueno, nuestra propia naturalidad, nuestra propia inclinación natural nos lleva a tener esta idea, a concebirla y a tenerla presente, ¿no? ¿Qué hay entre Dios y la nada? En algún punto también, ¿no? Por esta idea de nada puede provenir de la nada y que la causa, el efecto no puede ser más perfecto que la causa, por tanto no hay nada más perfecto que Dios, porque no hay, Dios no es efecto de sí mismo, no es efecto de otra cosa. El poder de juzgar proviene de Dios, pero debe utilizarlo como es debido. Esta cuestión también de, de que en Dios no podría engañar, no habría debilidad, no habría malicia. Dios nos permite juzgar qué es lo verdadero, qué es lo bueno, qué es lo bello, establecer valores, pero queda en cada uno de nosotros poder utilizar ese poder de juzgar como es debido. Si nosotros nos corremos de esa recta línea del juicio, vamos a incurrir, por tanto, en el error también, ¿no? La nada es lo que está alejado de toda clase de perfección, justamente como es una nada, es algo imperfecto, algo que carece. Dios, en cambio, existe, ¿no? Y la existencia es una muestra de la perfección, según concibe Descartes. Algo que en esta selección o muestra de todas las características que rodean y que hacen a Dios, Dios no puede no existir, ¿no? No le puede faltar, justamente no puede carecer de algo, mucho menos de existencia. Otra frase importante de esta meditación dice así, ¿no? Yo soy como un término medio entre Dios y la nada. El ser humano es algo que está entre medio de Dios y la nada. Es decir, que estoy colocado de tal manera entre el ser soberano y el no ser, ¿no? Que en verdad nada se encuentra en mí que me pueda conducir al error en tanto que me ha producido un ser soberano, pero que si me considero como participante en alguna forma de la nada o del no ser, es decir, en cuanto que yo mismo no soy el ser soberano, entonces me encuentro expuesto a una infinidad de deficiencias, de manera que no debo extrañarme si me engaño.
necesariamente nosotros no tenemos el nivel de perfección que tiene Dios. Entonces, nosotros sí podemos caer en el error. Por eso habla de, bueno, cuando emitimos un juicio y como cuando emitimos un juicio, emitimos juicio de las cosas o de algo que está por fuera de nosotros, que nosotros creemos, entonces ahí podemos incurrir en el error, ¿no? Y en esta cuestión, ¿no? Como el error es un defecto, dice así, ¿no? Me engaño porque el poder que Dios me ha dado para discernir lo verdadero de lo falso no es en mí infinito. Yo, como no conozco todas las cosas, no tengo esta omnipotencia, este omniconocimiento, omnisciencia, este, dice, me engaño porque el poder que Dios me ha dado para discernir, para discriminar, para dividir, para separar, para poder comprender la totalidad de las cosas, eh, no es en nosotros infinito, eso tiene una limitación de nuestro conocimiento, aunque nosotros tengamos una inclinación por querer perfeccionarnos cada vez más, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Que cuando comienza la metafísica de Aristóteles, ¿no? Que veníamos mencionando antes, todo el ser humano por naturaleza desea saber. El error no es una pura negación, es más bien una privación de algún conocimiento que parece que yo debería poseer. Esta cuestión, ¿no? El error, caer en el error por ignorancia, ¿no? Una privación en el conocimiento. Por eso yo ponía ahí entre signo de pregunta, ¿no? Es errar por ignorancia, como decía Sócrates. Dios quiere siempre lo que es mejor. Y nosotros en ese recto camino, nosotros también vamos a querer lo mejor en relación al bien también, ¿no? Y a lo bueno. Nosotros somos quienes no comprendemos por qué Dios hace lo que hace. Hay una infinidad de cosas en el poder de Dios que sobrepasan el alcance de nuestro espíritu, de nuestra comprensión, de lo que, a ver, esta cuestión, ¿no? Como decir, bueno, nosotros vemos determinado efecto por algo que sucedió, pero no podemos alcanzar a comprender la totalidad de causas o de hechos que van conduciendo a que pase eh, determinado hecho, ¿no? Hay que juzgar a todas las criaturas de Dios en su conjunto y no por separado para saber si son perfectas. Esto también, ¿no? Que decimos, bueno, nosotros podemos juzgar un hecho aislado, podemos juzgar un ser, una criatura, algún acontecimiento particular, pero perdemos de vista el conjunto, la totalidad, la especie en este caso. Entonces ahí capaz que a nosotros nos parece que eso está mal, pero eso tiene que ver con nuestra mirada, con nuestra visión, con nuestra subjetividad en todo caso, y nuestra carencia o falta de poder ver todo de manera global. Esta cuestión, ¿no? Es intento también de que instala esta afirmación de la subjetividad que instala el propio Descartes, nos va mostrando también esa problemática de poder salir hacia afuera, ¿no? Hay cosas allá afuera. Reconociendo el infinito poder de Dios, no se puede negar que haya producido muchas otras cosas o que pueda producirlas. Entonces, si Dios es perfecto y es todo creador, todopoderoso, en su infinitud, tiene el poder de crear muchas cosas, así como nos ha podido crear a nosotros. Entonces, eso es como un intento que tiene Descartes de poder justificar que hay cosas por fuera de nosotros, de nuestro yo, ¿no? De esta cuestión de la res cogitans. Mi existencia formando parte de la universidad de todos los seres. Aparte, ¿por qué creer que somos nosotros la única creación de Dios, ¿no? Y también, ¿no? Esta cuestión de dónde provienen los errores después de lo que juzgamos que está allá afuera. Y tiene que ver, por un lado, el entendimiento y por el otro lado, la voluntad, que ahora vamos a desarrollar cada una de ellas. Y dice lo siguiente, ¿no? El poder del conocimiento viene de mano del entendimiento y el poder de la elección del libre albedrío viene de parte de la voluntad, ¿no?
En todo caso, también entre aquello que nosotros deseamos y aquello por lo cual nosotros no tenemos que arrojar o nos queremos arrojar, que tiene que ver más con lo instintivo, viene después una reflexión ética que tiene que ver con la prudencia, ¿no? La frónesis. Bien, avanzamos. El entendimiento y la voluntad. ¿Qué dice con respecto a estos puntos el propio Descartes? Dice lo siguiente, ¿no? Y después pasa a una parte que para mí es fabulosa de esta meditación. Y dice así, ¿no? El entendimiento. Nunca afirmo ni niego nada, sino que solo concibo las ideas de las cosas que puedo afirmar. En el entendimiento nunca hay error alguno. No entro en el error por medio del entendimiento, porque el entendimiento no afirma ni niega, eso lo hace el juicio. En el entendimiento solamente consigo las ideas de las cosas que puedo afirmar, ¿o no? En él nunca hay error alguno. En la imaginación, la memoria, la facultad de concebir, dice, es de poca extensión o limitada. Aparte de la imaginación, bueno, la memoria tiene que ver con hechos que van sucediendo antes, lo cual nos va dando experiencia. La imaginación es el poder también de recordar aquello que yo ya conozco y también a su vez esta cuestión de la imaginación, de la fantasía, de poder recrear los entes con los que yo en algún punto tuve contacto. La voluntad, dice, es en mí tan grande que no consigo la idea de ninguna otra más amplia y más extensa. Acá viene nuestra, en esta voluntad y en esta cuestión también de la modernidad, es aquello punto, es aquel punto sumamente importante porque va a entrar en juego con la libertad, ¿no? De manera que es ella principalmente, la voluntad, la que me hace conocer que llevo la imagen y semejanza de Dios, es este poder, ¿no? Porque aunque ella sea incomparablemente mayor en Dios que en mí, o sea, la voluntad de Dios es mucho más superior a la nuestra, ya sea en razón del conocimiento y del poder, que al encontrarse juntos la vuelven más firme y más eficaz, ya sea en razón del objeto en cuanto ella se orienta y se extiende a infinitamente más cosas. Sin embargo, no me parece que sea mayor si la considero formalmente y de manera precisa en sí misma, porque ella solo consiste en que podamos hacer algo o no hacerlo. Acá, ¿no? Eh, esta cuestión dice que es mayor en Dios, ya sea en razón del conocimiento y del poder, y que al encontrarse juntos la vuelven más firme y más eficaz esta voluntad. Y ella se orienta y se extiende a infinitamente más cosas. Ahora tiene que ver con si bien se orienta y se extiende infinitamente más cantidad de cosas, también ponerle ese freno, ¿no? Sin embargo, no me parece que sea mayor si la considero formalmente y de manera precisa en sí misma, porque ella solo consiste en que podemos hacer algo o no hacerlo. Y acá tiene que ver esta cuestión de la libertad con la voluntad y esta intención de elegir o no elegir aquello que vamos a hacer y de manera en cómo asumimos nuestra elección también. Y dice así, para que yo sea libre, no es necesario que sea indiferente para escoger uno u otro, es decir, entre dos contrarios. Que diga, bueno, dulce o salado. Bueno, dame dulce, lo que vos quieras. ¿Qué querés comer hoy? Bueno, no, sí, elegí lo que vos quieras. Esa indiferencia no te hace libre, sino que más bien, en cuanto más me incline hacia uno de ellos, pensémoslo en, ¿querés estudiar una carrera o no? ¿Querés trabajar o no querés trabajar? ¿Querés tener una casa? ¿Querés formar una familia? Cuestiones que realmente sean elecciones que uno tenga que tomar en las cuales está implicado nuestro ser, la constitución y conformación de nuestro ser y nuestro horizonte de sentido y de nuestro proyecto justamente tiene que ver con esta cuestión de no podemos ser indiferentes frente a esto, ¿no? Kierkegaard, o sea, no quiero nombrar a Heidegger, aunque use un lenguaje heideggeriano para remitir a esta reflexión, pero Kierkegaard es fundamental acá. Sino que más bien, en cuanto más me incline hacia uno de ellos, entre diga, no, si yo quiero trabajar, yo quiero estudiar, ya sea porque conozca, quiero juntar dinero porque quiero viajar y recorrer el mundo, ya sea porque conozca con evidencia que el bien y lo verdadero se encuentran en él, ya sea porque Dios disponga así lo interior de mi pensamiento, tanto más libremente lo escojo y lo abrazo. Esta cuestión, ¿no?
o porque me incline hacia uno de ellos, o porque conozca con evidencia el bien y lo verdadero, me inclino hacia ello porque sé que es el bien, porque sé que es lo verdadero, o porque sé que Dios lo dispone así en el interior de mi pensamiento, entonces tanto más libremente lo escojo y lo abrazo. Y es cierto que la gracia divina y el conocimiento natural, muy lejos de disminuir mi libertad, más bien la aumentan y fortifican. Es decir, que no es que Dios me está limitando y yo no soy libre porque Dios está poniendo ese pensamiento en mí o está actuando en mí. Al contrario, dice Descartes, más aumentan y fortifican mi libertad, porque más para el camino del bien me inclino, ¿no? Para ese camino de la verdad. De manera que esa indiferencia que siento cuando no soy llevado hacia un lado más que hacia otro, por el peso de alguna razón, es el grado más bajo de libertad. Esa indiferencia es lo más bajo que puede haber con respecto a la libertad y por tanto lo que menos nos va a identificar con la característica de ser humano, porque justamente es como decir, bueno, esta cuestión de la inclinación del alma del Fedro de Platón por las cuestiones materiales y bueno, no somos libres de elegir ahí, ¿no? Estamos siendo como arrastrados hacia ese deseo, hacia esa codicia, hacia esa inclinación y eso no es una muestra de libertad ni de autodominio. Y hace más bien aparecer un defecto en el conocimiento que una perfección en la voluntad. Porque si yo conociera siempre con claridad lo que es verdadero y lo que es bueno, es decir, en la medida en que nosotros más conocemos y conocemos el bien, conocemos lo que es verdadero, no nos vamos a estar fatigando y deliberando qué juicio o qué vamos a escoger para hacer, sino que obviamente ya directamente vamos a tener una elección completamente libre, para nada indiferente, y ya vamos a ir directamente hacia eso bueno y verdadero. Por tanto, vuelve nuevamente esta cuestión de dónde nacen los errores y se va a dirigir Descartes a la cuestión del juicio y dice así, ¿no? Al ser la voluntad mucho más amplia y más extensa que el entendimiento, de lo que nosotros podemos llegar a concebir, comprender, y no la contengo dentro de los propios límites de lo que yo puedo entender, sino que esa voluntad se extiende también a las cosas que no entiendo, que no comprendo, que no conozco, que son novedosas, con respecto a las cuales, como ella es indiferente, se extravía muy fácilmente esa voluntad. Y es una voluntad que puede, obviamente, escoger el mal por el bien, o lo falso por lo verdadero, lo que hace que yo me engañe y peque, dice. Eso es culpa de no ponerle un freno y de no tener un autodominio sobre esa voluntad, ¿no? Que nos lleva a planos que nosotros no conocemos y por tanto a elegir y a hacer cosas que nosotros no llegamos justamente a, a poder discernir con claridad si eso está bien o mal. De una gran claridad en el entendimiento se sigue una gran inclinación de la voluntad. Uno cree con tanta más libertad y con menor indiferencia. Acá, ¿no? Esta cuestión que viene acá con respecto al juicio, dice, si me abstengo de dar un juicio sobre lo que no sé de manera clara y distinta, está muy bien. Te preguntan algo, no sé, a mí me preguntan algo sobre una ley o una cuestión de abogacía, yo desconozco tema de derecho, me abstengo. Entonces eso está bien, me abstengo de dar un juicio, ¿no? Si afirmo o niego sobre lo que no sé de manera clara y distinta, no me sirvo como debo de mi libre albedrío. Es decir, bueno, si me preguntan de nuevo, ¿qué opinas sobre esta ley o sobre este caso que pasó y yo desconozco? Si opino, no estoy sirviéndome de mi libre albedrío, no me estoy sirviendo como corresponde. Y después dice, afirmando por hacer también me engaño y utilizo mal mi libre albedrío. Esta cuestión, ¿no? De que habla Aristóteles del conocimiento de las causas. Sabio, o ese arquitecton, ¿no? El que conoce, tiene la, el arte de la causa, del origen, es el que conoce las causas primeras, es el que tiene la theorein,
y es el que puede, es el sabio porque puede explicar las causas. Aquel que solamente avanza por azar, em, ese no sabe, que tiene que ver con aquel que conoce por experiencia y que resuelve determinadas circunstancias a partir del método inductivo, ¿no? Hay que tener la teoría, dice Aristóteles. El conocimiento del entendimiento debe siempre preceder a la determinación de la voluntad. O sea, primero comprender, entender y después determinar la voluntad. Es propio del entendimiento finito no comprender una infinidad de cosas, es decir, bueno, necesariamente un montón de cosas no vamos a llegar a conocer y comprender, y es propio de un entendimiento creado ser finito, es decir, bueno, esa finitud no es un error, no es un problema, es una condición por ser seres creados, pero hay que educar ese entendimiento para que tenga un manejo de nuestra voluntad también. Y hay unas conclusiones a las que llega el propio Descartes, dice así, ¿no? Hay que darle gracias a Dios, no hay una imperfección en Dios por darme la libertad de expresar mi juicio, hay una imperfección en mí que yo no la uso bien esa libertad, es un tema nuestro, dice Descartes, esta cuestión del autodominio, la autoeducación, lo que debo evitar para no equivocarme, dice así, ¿no? Puedo resolverme, no dar mi juicio sobre las cosas, es decir, no emitir juicios sobre aquello que no conocemos, sobre aquello que no sabemos, somos prudentes y no vamos a incurrir en errores ni tener por verdaderas cosas que no conseguimos de manera clara y distinta. Cuya verdad no me es conocida con claridad, no juzgar sobre lo que no conozco de manera clara y distinta. Y segundo punto, retener a mi voluntad dentro de los límites del conocimiento. Dicho todo esto, punto 1 y 2, clave, que son las conclusiones de esta cuarta meditación. Me parece que el tema más importante es esto de elegir este, de manera decidida, es lo que nos muestra nuestro acto de libertad, y ser libre no tiene nada que ver o es absolutamente contrario a ser indiferente frente a las cosas que de alguna manera nos proyectan y constituyen nuestro modo de ser. Dicho todo esto, por favor, pueden suscribirse, dejar un comentario y ayudarme adquiriendo alguno de estos libros: Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en Nietzsche y el lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Martin Heidegger. Por supuesto, también estamos dictando cursos privados. El workshop estamos para México, Colombia, Argentina, hay otros países también, por supuesto, y pueden inscribirse. Así que tenemos uno que está comenzando esta semana y otro para el mes de agosto sobre los cuadernos negros de Martin Heidegger, y el otro es sobre estética de Kant a Nietzsche. Lo van a encontrar en la sección de comunidad acá en Filosofía en Marcha, sino también en nuestro Instagram, Filosofía en Marcha, están todos los datos. Dicho todo esto, les mando un beso, que tengan una hermosa semana, espero que les haya gustado, que les haya interesado, y vamos a seguir las semanas siguientes con la quinta y sexta meditación. Hasta la próxima, saludos.